Alejandra Natalí Corado Barrera y este día les vamos a hablar sobre la discusión número 3, que es la hemostasia y los grupos sanguíneos. Bueno, a mí me tocó el objetivo número 1, que es el concepto de la hemostasia. Bueno, la hemostasia es un mecanismo que provoca la detención de un proceso hemorrágico. Las hemorragias es el flujo de sangre que se genera cuando un vaso sanguíneo se rompe. Entonces, dice que siempre que se corta o se rompe un vaso sanguíneo, se llega a la hemostasia por varios mecanismos. El primero es el espasmo vascular, que dice que inmediatamente después que se haya cortado o roto un vaso sanguíneo, el estímulo del traumatismo de la pared del vaso hace que el músculo liso de la pared se contraiga y esto reduce instantáneamente el flujo de sangre del vaso roto. De ahí también está el tapón plaquetario, que dice que si el corte del vaso sanguíneo es muy pequeño, suele sellarse con un tapón plaquetario en vez de con un coágulo sanguíneo. El mecanismo número 3 es la formación de un coágulo sanguíneo como resultado de la coagulación sanguínea. Y el 4 es la proliferación final de tejido fibroso en el coágulo sanguíneo para cerrar el agujero en el vaso de manera permanente. Gracias. Bien, mi nombre es Wilber Remberto Chávez Osorio. Me toca realizar el objetivo número 2, que es explicar el mecanismo vascular hemostático. Antes que nada, tenemos que saber qué es el mecanismo hemostático. Se define como un sistema primario de defensa del organismo que tiene como principal función mantener la integridad vascular y al mismo tiempo evitar la pérdida de sangre al exterior. Cuanto más gravemente es traumatizado un vaso, mayor es el grado de espasmo vascular. El espasmo puede durar muchos minutos o incluso horas y durante este tiempo puede tener lugar los procesos del taponamiento plaquetario y de la coagulación sanguínea. Inmediatamente después de que se haya cortado o roto un vaso sanguíneo, el estímulo del traumatismo de la pared del vaso hace que el músculo liso de la pared se contraiga. Esto reduce instantáneamente el flujo de sangre del vaso roto. Acá tenemos un medio esquemita de una lesión o un trauma. Tenemos una respuesta miogena local que puede ser el resultado de una contracción, y tenemos la respuesta de factores autocoides que son procedentes de los tejidos traumatizados y de las plaquetas sanguíneas. Y tenemos el reflejo nervioso, que se inician a partir de impulsos nerviosos de dolor o otros impulsos sensoriales que se originan en los vasos con traumatismos o en tejidos cercanos. También sabemos que se produce a una mayor vasoconstricción por la contracción mediógena local de los vasos sanguíneos iniciada por el daño directo de la pared vascular, y en los vasos más pequeños las plaquetas son responsables de la mayor parte de la vasoconstricción porque liberan una sustancia vasoconstrictora que es el tromboxano A2. Hola, mi nombre es Alejandro Antonio Chávez Hernández. Yo les voy a hablar del papel de las plaquetas en hemostasia, punto número 3. Primeramente vamos a conocer qué son las plaquetas. Son discos diminutos de 1 a 4 milímetros de diámetro con una semivida de 8 a 12 días. Luego luego de su vida útil, son eliminados por los macrófagos tisulares. Están formados en la médula ósea a partir de una célula hematopoyética bastante grande como la de cariocito. Concentración sanguínea normal entre 150.000 y 300.000 microlitros. Poseen sistemas enzimáticos, como por ejemplo el de la síntesis de prostaglandinas. Poseen factor de crecimiento y capa glucoproteica. Esa capa glucoproteica no va a impedir su adherencia a zona vascular sana, sin embargo, no va a permitir su adherencia a zona vascular dañada. El primer paso de la hemostasia es el espasmo vascular. Rápidamente se va a producir luego después de la cortadura o rotura de un vaso. En pocas palabras, vamos a decir que es la vasoconstricción del vaso que impide una gran cantidad de flujo sanguíneo. Esta vasoconstricción es mediada por las plaquetas gracias a la sustancia el tromboxano A2. Luego vamos a tener la formación del tapón plaquetario, básicamente la reparación de las brechas vasculares. Las plaquetas van a cambiar sus características al entrar en contacto con el colágeno. Por así decirlo, se van a hinchar demasiado. Luego, gracias a las proteínas contráctiles, actinamiosina y la trombostenina, se van a contraer demasiado, liberando factores activos de gránulos. Vamos a tener el factor de von Willebrand. Este factor de von Willebrand, por así decirlo, la va a volver más pegajosa y más adherida. Entonces, esto nos va a favorecer la síntesis de ADP
Por consiguiente, la formación de tromboxano A2 para provocar la vasoconstricción, y esto mismo nos va a hacer que más plaquetas se sigan activando y activando y activando más para así poder atraer determinada cantidad de plaquetas a un sitio y así poder evitar la pérdida sanguínea, que es la función principal del tapón plaquetario. El tapón plaquetario va a ser de una consistencia laxa, pero gracias a las hebras de fibrina va a tener una consistencia bastante resistente. Gracias. Hablaremos del punto número 4, que es la cascada de la coagulación. Primero vamos a entender rápidamente qué es la coagulación. La coagulación son redes de fibras de fibrina que van en todas las direcciones, atrapando células, incluso plasma y plaquetas. Se han encontrado aproximadamente 50 sustancias que causan o afectan la coagulación. Estas son llamadas procoagulantes. Las que inhiben la coagulación son llamadas anticoagulantes. Y si la sangre se coagula o no, va a depender del equilibrio de estas mismas. Recordando que la función principal de la coagulación es la pérdida excesiva de grandes cantidades de sangre debido a un traumatismo bastante grave. Ahora vamos a ver la conversión de la protrombina a la trombina. Primero vamos a tener el activador de la protrombina. Este se forma luego de la lesión y este va a actuar como un complejo enzimático, catalizándonos en concentraciones adecuadas de calcio en la conversión de protrombina hacia trombina. Entonces, esta trombina nos va a actuar sobre el fibrinógeno, polimerizando sus moléculas, produciendo así monómeros de fibrina en concentraciones adecuadas de calcio. Estas mismas nos van a dar las fibras de fibrina. Entonces, la trombina también nos va a dar el factor estabilizador de la fibrina activado. Este nos va a estabilizar el coágulo blando. Por consiguiente, las fibras de fibrina nos van a producir las fibras de fibrina entrecruzadas. Entendiendo esto, vamos a explicar un poco la vía extrínseca. Vamos a tener un traumatismo tisular. Luego de esto, se nos va a producir el factor tisular o el factor 3. Este factor tisular nos va a actuar sobre el factor 7, produciéndonos así el factor 7 activado. Y este mismo, concentraciones adecuadas de calcio, factor tisular, también se unen para podernos activar el factor 10. Este factor 10 va hacia el factor 10 activado. ¿Sí? Este factor 10 activado va a tener una función bastante importante, puesto que se va a combinar con los fosfolípidos del factor tisular, produciéndonos el activador de la protrombina. Eso se produce cuando el factor 10 activado se combina con el factor tisular, concentraciones adecuadas de calcio, y el factor 5, en este momento inactivado. Y este activador de la protrombina, junto a los fosfolípidos de plaquetas y en concentraciones adecuadas de calcio, nos va a convertir de protrombina hacia la trombina. Y la trombina, por acción proteolítica, nos va a poder activar este factor 5. Ahora sí vamos con la vía intrínseca. Esta vía intrínseca es producida por un traumatismo de la sangre y el contacto con el colágeno. Cuando el factor 12 tiene contacto con el colágeno, se produce su activación. Asimismo, se liberan fosfolípidos y también se produce el factor plaquetario 3. Entonces, luego este factor 12 activado va a actuar sobre el factor 11 junto al cininógeno y la aceleración de la precalicreína. Gracias a esto, se va a producir el factor 11 activado. Vamos a tener este factor 11 activado actuando sobre el factor 9 en concentraciones adecuadas de calcio, produciéndonos el factor 9 activado. Ahora vamos a ver el factor 8. Vamos a tener también acción de la trombina y el factor 8 activado. Este factor 8 activado va a tener concentraciones adecuadas de calcio. También van a participar los fosfolípidos plaquetarios y el factor plaquetario 3. Factor 8, calcio, fosfolípido, factor plaquetario 3 nos van a activar el factor 10, produciendo así el factor 10 activado. Ahora bien, este factor 10 activado se va a volver a combinar con el factor 5. Concentraciones adecuadas de calcio nos va a producir el activador de la protrombina. Este mismo, junto a los fosfolípidos de las plaquetas, nos va a convertir la protrombina en trombina, también en cantidades adecuadas de calcio. Y otra vez la trombina, por acción proteolítica, nos va a activar el factor 5. En esta ocasión desarrollaré el objetivo número 5, que consiste en comparar la vía extrínseca e intrínseca del inicio de la coagulación. Tenemos que tener en cuenta que para que estos mecanismos entren en juego, va a ser mediante un traumatismo. Cuando el traumatismo sea tisular, entonces se va a activar la vía extrínseca de este mecanismo. Cuando el traumatismo sea en la sangre propiamente, entonces será la vía intrínseca quien estará en juego en esta ocasión. En la vía extrínseca, el traumatismo tisular va a dar lugar a que se active el factor tisular
que posteriormente también va a desencadenar una serie de reacciones de esta vía. Mientras que en la vía intrínseca, el traumatismo en la sangre va a dar lugar a que se active el factor 12. Este factor 12 también posteriormente va a desencadenar una serie de reacciones. Los factores que participan en la vía extrínseca son el factor 3, el factor 10, el factor 7 y el factor 5. Por otro lado, los factores que van a participar en la vía intrínseca del inicio de la coagulación son el factor 12, el factor 11, el factor 9, el factor 10, el factor 8 y el factor 5. En ambas vías conduce a la formación del activador de la protrombina, que esta se activa o esta va a originarse por la activación del factor 10 al combinarse con el factor 5. Los iones de calcio para estas vías son necesarios para la aceleración y la promoción del inicio de la coagulación, excepto en la vía intrínseca, en los dos primeros pasos. La naturaleza de su reacción en la vía aproximadamente se da en 15 segundos, mientras que en la vía intrínseca esta es un poco más lenta y también se da en un periodo de 1 a 6 minutos. Hola, mi nombre es Isis Díaz y este día vamos a explicar los mecanismos de degradación del coágulo sanguíneo, empezando a hablar sobre el mecanismo general, entendiendo que en la sangre y en otros tejidos hemos encontrado más de 50 sustancias importantes que causan o afectan la coagulación sanguínea, unos que estimulan la coagulación que se llama procoagulantes y otros que inhiben la coagulación se llaman anticoagulantes. Cuando en el torrente sanguíneo, un circuito normal, ¿por qué no existe un coágulo ahí como tal? Y esto se da porque en el torrente sanguíneo tenemos muchas más cantidades de anticoagulantes para que fluya con normalidad. Tenemos que recordar que una protrombina es una proteína del plasma con grandes concentraciones y un peso molecular alrededor de 68. Es una proteína inestable que puede desdoblarse fácilmente por compuestos más pequeños y a eso le llamamos una trombina, que realmente es el doble según su peso molecular de una protrombina. Todo da inicio cuando el hígado, recordemos que se necesita grandes cantidades de vitamina K para llegar a los activadores de la protrombina. Luego, después de la protrombina, cuando hay una ruptura o una lesión de vasos sanguíneos, aquí dan ayuda los activadores de la protrombina. Luego de estos activadores, más la ayuda de grandes cantidades de calcio iónico, se da la formación de una trombina. Pero recordemos que una trombina es una enzima proteica con poca capacidad proteolítica, entonces esto actúa como un fibrinógeno. Luego de un fibrinógeno, lo que hace es elimina 4 enlaces peptídicos en su peso molecular y da un monómero de fibrina. Luego recordemos que el monómero de fibrina tiene la capacidad automática de polimerizarse con otro monómero de fibrina y aquí es donde se forman fibras de fibrina. Entonces, 2 fibras de fibrina dan ayuda a entrecruzadas a un coágulo, pero cuando no se entrecruzan entre ellas, aquí es donde existe una debilidad de los coágulos de sangre. Gracias. Mi nombre es Lizeth Emperatriz Climacolara. Les hablaré acerca del objetivo número 7, el cual es determinar las pruebas para valorar la hemostasia y sus valores normales. Tiempo de hemorragia. Cuando se usa un bisturí afilado para perforar la punta de un dedo o el lóbulo de la oreja, la hemorragia dura normalmente de 1 a 6 minutos. El tiempo depende de gran medida de la profundidad y del grado de la hiperemia en el dedo o en el lóbulo de la oreja en el momento de la prueba. Vamos con la segunda, la cuales son los tiempos de coagulación sanguínea. El método que se ha usado de manera más amplia es un tubo de ensayo lavado con sustancias químicas, para luego inclinar
hacia atrás y hacia adelante, aproximadamente cada 30 segundos, hasta que la sangre se haya coagulado. El tiempo de coagulación normal es de 6 a 10 minutos. El tiempo varía mucho dependiendo del método usado para medirlo y por esta razón ya no se usa ya en muchas clínicas. Por el contrario, se miden los factores de coagulación directamente usando técnicas químicas avanzadas. Vamos con el último, que es el tiempo de protrombina y cociente normalizado internacionalmente. El tiempo de protrombina da una indicación de la concentración en la sangre. El tiempo requerido para que tenga lugar la coagulación se conoce como tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina normalmente es aproximadamente de 12 segundos. Los resultados obtenidos para el tiempo de protrombina puede variar considerablemente incluso en un mismo individuo. Si existen diferencias en la actividad del factor tisular y en el sistema analítico utilizado para realizar la prueba. Mi nombre es Mónica Paola Díaz Zarpati y les voy a hablar del objetivo número 8, que es mencionar las sustancias y qué modifica la hemostasis sanguínea. Tenemos inhibidores plasmáticos que pueden ser proteolíticos naturales de vía intrínseca. Tenemos a la antitrombina 3, que es una glicoproteína de una sola cadena de síntesis hepática. Inhibe los factores 12, 11, 9, las calicreínas y la plasmina. Tenemos también al cofactor 2 de la heparina, que inhibe selectivamente a la trombina. Es activado por el sulfato de dermatán o por la heparina. Tenemos a la alfa-2 macroglobulina, que es sintetizada en el hígado por los fibroblastos y el endotelio vascular. Es una glicoproteína plasmática responsable de cerca del 25% de la actividad antitrombínica. Puede inhibir también a la plasmina, a la calicreína y se halla elevada durante el embarazo y en niños. Tenemos al C1 inhibidor, que es una glicoproteína que inhibe los factores 12 y 11 a las calicreínas formando un complejo 1,1, además de actuar sobre el sistema de complemento. También está la alfa-1 antitripsina, que es una glicoproteína de síntesis hepática de una sola cadena, inhibe a la trombina, al factor 11 y a la plasmina. La alfa-2 antiplasmina es una glicoproteína de una cadena, es el principal inhibidor de la plasmina, pertenece a la familia de las serpinas. En un déficit en ella provocaría una tendencia hemorrágica. Además de neutralizar a la plasmina, inhibe la unión del plasminógeno a la fibrina y también actúa sobre el factor 12, el 11, la trombina y la calicreína. Tenemos a los inhibidores de la vía extrínseca, que estos son lipoproteínas que circulan en el plasma, producidas por el endotelio y son secretadas a la pared del vaso. Son reguladas por las lipoproteínas de baja densidad y esta actividad ocurre en dos pasos. La primera es que el factor X se une a los inhibidores de la vía extrínseca en una reacción independiente del calcio. La segunda es que el factor de los inhibidores de la vía extrínseca con el factor X se une al complejo del factor tisular con el factor 8 en una reacción dependiente del calcio. Mi nombre es Carla Vanessa Cortés Canal y les voy a hablar sobre la base fisiológica de los diferentes grupos sanguíneos que corresponden al objetivo 9. Hablaremos de los antígenos, que ellos se encuentran en la superficie de los eritrocitos. Las personas que son de grupo O, pues ellos no tienen antígeno en lo que son en sus eritrocitos. Los anticuerpos que se encuentran en el plasma y ellos reaccionan ante los antígenos opuestos y se clasifican en dos, en anti-A y anti-B, y hablaremos del factor ERH. En la superficie de los eritrocitos aparecen lo que son dos antígenos o también conocidos como aglutinógenos, que son A y B. Ellos nos ayudan a clasificar el tipo de sangre que las personas tienen. En las transfusiones sanguíneas de una persona a otra, la sangre de los donadores o de los receptores se clasifican en A y en B, AB y también en O, pero eso depende de la presencia o de la falta de antígenos
tanto A y B. Cuando no hay antígenos en lo que son los eritrocitos, el tipo de sangre será O. Este grupo O, pues no, como no tiene antígenos, pero sí va a tener lo que son anticuerpos A y B. Cuando hay presencia de antígenos A, el tipo de sangre va a ser A y los anticuerpos de su plasma serán B. Cuando hay presencia de antígeno B, el tipo de sangre es B y los anticuerpos serán A. Cuando está en la presencia de los dos antígenos, tanto A y B, el tipo de sangre será AB y en este no va a tener lo que son anticuerpos. También vamos a hablar de los tipos sanguíneos RH. Se considera que hay lo que son 6 antígenos, pero el más importante es el antígeno D. Dice que es más prevalente en lo que es en la población y también se considera el más antigénico de los demás antígenos RH. Cualquiera persona que tenga lo que es un antígeno D se le considera positivo, pero si una persona no tiene lo que es antígeno D, él será lo que es negativo, lo cual el RH nos ayuda a saber quiénes son positivos y quiénes son negativos. Muchas gracias. Mi nombre es Aurora Cecibel Cruviatoro y me corresponde desarrollar el objetivo número 10, el cual es explicar los sistemas de clasificación de los diferentes grupos sanguíneos, los cuales son dos, el sistema ABO y el sistema RH. En el sistema ABO existen dos tipos principales de antígenos que se forman de las células sanguíneas, las cuales se llaman aglutinógenos, siendo ellos quienes activan los anticuerpos que sofocan a los invasores. Los dos tipos de aglutinógenos reciben el nombre de A y de B. Por lo tanto, las células sanguíneas pueden tener un tipo de aglutinógeno, ya sea A, ya sea B, pueden tener ambos o bien simplemente no podrían tener ninguno. Al tener cualquiera de estos antígenos, esto significa que no se tiene anticuerpos para ella, porque si no, estos anticuerpos atacarían lo que es a sus propias células, sino que se tienen anticuerpos que atacan el tipo de antígenos que no posee. Por ejemplo, si los glóbulos rojos tienen antígenos A, entonces el tipo sanguíneo es A y sus anticuerpos atacarían a la sangre B. Si se tienen antígenos B, entonces su tipo de sangre B y posee anticuerpos para la sangre A. Si se tiene ambos antígenos AB, el tipo de sangre es AB y no posee anticuerpos para ningún tipo de sangre. Algunas personas no tienen ningún tipo de antígeno, pero tienen lo que son anticuerpos A y B, por lo tanto, su tipo de sangre es O. El sistema RH. Estas son las proteínas que solo expresan las personas con RH positivo. Si estas no expresan, esas proteínas son RH negativo. Estas RH negativos tienen en su plasma anticuerpos para atacar a lo que es RH positivo. Es muy importante saber que una persona con RH negativo no puede recibir sangre de RH positivo. Es así como se forman lo que son 8 tipos de sangre, por sus letras y si son positivos o negativos. Mi nombre es Brenda Cruz y a continuación desarrollaré el objetivo 11, mencionar patologías de incompatibilidad sanguínea. ¿Qué es la incompatibilidad sanguínea? Es la incapacidad de unirse, existir o combinarse ciertos grupos sanguíneos ya determinados. Esto es de importancia en el caso de las transfusiones sanguíneas. Por ejemplo, tanto el donante como el receptor deben de tener grupos sanguíneos compatibles, porque en un dado caso se combinen dos grupos no compatibles como el A y el B, significarían una serie de efectos negativos para la salud de nuestro paciente. Así tenemos reacciones transfusionales. Estas se van a dar cuando la sangre donante de un tipo sanguíneo se transfunda a un receptor que tiene otro tipo de sangre. Entonces se va a producir esta reacción transfusional donde va a haber una aglutinación de eritrocitos de la sangre donante. Esto va a desencadenar reacciones hemolíticas causadas por una reacción antígeno-anticuerpo.
donde puede haber una destrucción del glóbulo rojo y también otros efectos como una vasoconstricción, puede haber un shock circulatorio, un bloqueo tubular renal, los cuales en conjunto, si no se logran tratar, van a producir una insuficiencia renal, como podemos observar en nuestro esquema, y esta insuficiencia al completarse y no resolverse puede significar la muerte para nuestro paciente en un plazo de 1 semana a 12 días. También tenemos la otra enfermedad que es la eritroblastosis fetal. Esta es una enfermedad hemolítica del recién nacido o también de los fetos, donde en la mayoría de los casos la madre presenta un RH negativo y el papá un RH positivo. Entonces el bebé va a heredar el antígeno RH del padre. Entonces, ante esta exposición con este antígeno, la madre va a empezar a producir aglutininas anti-RH, las cuales después se van a desplazar a través de la placenta hasta el feto, y lo cual hará que se aglutinen los eritrocitos del feto. Vamos a ver que un cuadro clínico del recién nacido ictérico, anémico, vamos a tener hepatomegalia, esplenomegalia. La anemia grave suele provocar la muerte y muchos niños de los que sobreviven a la anemia presentan un deterioro mental permanente. Y la incidencia de esta enfermedad es poco común durante el primer embarazo, pero va a aumentar progresivamente conforme a los siguientes embarazos. Gracias.